Bien, ahora lo que vamos a hacer es que voy a presentar mi pantalla. Ok, antes de presentar mi pantalla, tengo que organizar una cosita acá. Bien, entonces, el tema que estamos viendo es will y going to, ¿cierto? Ya algunos de ustedes han estado realizando esta guía, han presentado sus dudas, los inconvenientes que han tenido en el desarrollo de esta. A algunos se les ha facilitado, a otros se les ha hecho un poco más complicado. Entonces espero que el día de hoy esto les quede ya un poco más claro. ¿Listo? Primero necesito configurar una cosita aquí y ya continuamos. Thank you, Brenda. So first, we are going to see a video. I hope this shared. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ver un video. Entonces, no tengo audio, entonces yo se los voy a explicar, porque el audio del computador está súper malo y yo generalmente les pongo el micrófono de mi celular para que me puedan escuchar bien. Entonces, hoy no podremos escuchar el audio del video, pero pues me van a escuchar a mí. ¿Listo? Bien, ahora sí voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman que estén viendo mi pantalla, chicos. Sí, señora. Sí, señora, profe. Vale, thank you. Well, vamos a ver el video. Entonces, este video se llama Will versus Going to. Will en contra de Going to. Bien, entonces primero vamos a ver a Will y luego vamos a ver a Going to. ¿Qué caracteriza a Will? ¿Mm? Entonces, nos dice, express future actions decided at the moment of speaking. Immediate decisions. ¿Listo? Well, entonces vamos a ver desde el ejemplo y lo paramos. Ay, no. Entonces nos dice, expresa acciones en el futuro que se deciden en el momento en el que estamos hablando. ¿Listo? Son decisiones inmediatas. Por ejemplo, I will have salad and the fish. ¿Listo? Yo voy a tener ensalada en el pescado. Eso es lo que dice. Y el pescado, perdón. Yo voy a tener ensalada y pescado. Eso es lo que nos dice esta oración. Entonces, expresa mm, acciones que van a suceder en el futuro, en el momento en el que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, nos preguntan, ¿qué vas a llevar para, no sé, para la salida? Entonces, vamos a responder, yo voy a llevar ensalada y pescado, ¿sí? Entonces, esta es una forma. I will have salad and fish. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la estructura gramatical? Vamos a poner primero el sujeto o pronombre, el auxiliar will y luego va a ir el verbo. I will have salad and the fish. El verbo, como ven, no se cambia, queda tal cual. Lo que tenemos que agregar es el will. ¿Listo? Eso es. Sigamos. Going to, ¿qué nos dice? Going to express future plans decided before the moment of speaking.
prior plans. Ok, entonces, expresa planes futuros que son decididos antes del momento de hablar. Listo, entonces, ¿cuál es la diferencia entre will y going to? Hay varias diferencias, acá hay una. El will son acciones que van a suceder en el futuro que yo decido en este momento, ¿sí? En este momento estoy hablando de que voy a llevar a la salida, entonces voy a llevar ensalada y pescado. El going to lo voy a utilizar para planes que voy a realizar, pero no digamos que lo decido en este momento, sino que son planes que yo estoy pensando. Entonces, el próximo año yo voy a viajar a Inglaterra, ¿sí? Going to. Vamos a ver el ejemplo. I am going to visit my aunt next Friday. Yo voy a visitar a mi tía el próximo viernes. ¿Listo? I am going to visit my aunt next Friday. Y miremos la estructura gramatical. Tengo el pronombre, la conjugación con el verbo to be, el going to y el verbo y pues el complemento. ¿Listo? I am going to visit my aunt next Friday. Yo voy a visitar a mi tía el próximo viernes, ¿sí? Como ven, entonces es un plan, es algo que yo ya tengo planeado hacer para después, ¿sí? No es algo que yo estoy decidiendo en este momento que voy a hacer, sino que es un plan que yo ya tengo pronosticado que voy a realizar. ¿Sí notan la diferencia? Bien, continuemos. ¿Qué otra diferencia tiene? Vamos a ver. Entonces, ¿qué nos dice? Expresa una predicción basada en una opinión personal o en una experiencia. ¿Listo? Son predicciones, pero hay varios tipos de predicciones. ¿Listo? Entonces, estas predicciones son basadas en experiencias personales o en, por ejemplo, mi opinión personal frente a algo, ¿listo? En frente de algo. Entonces, miremos el ejemplo. Oh my God, sorry. Ay. Entonces nos dice, ya, I think United will win the game. ¿Listo? Yo pienso que United es una forma de decir, por ejemplo, Estados Unidos, un nombre, ¿sí? Por ejemplo, el nombre de un equipo. Will win the game. Yo pienso que ese equipo va a ganar el juego, ¿listo? O ese nombre de esa persona va a ganar el juego, ¿sí? I think United will win the game. Bien, así podemos utilizar el will. Basado en opiniones personales o en experiencias, ¿sí? Yo creo que esa persona va a ganar el juego. O yo creo que eh, no sé, la equidad va a ganar el partido, ¿sí? Esa es una forma de expresar, pues, esas predicciones. Miremos en Going To. En Going To también vamos a ver que se pueden expresar predicciones, sí, pero estas predicciones son un poco más reales, no son en opiniones ni en, digamos, ni en experiencias, sino es más algo real, ¿listo? Como por ejemplo decir, va a llover, no, me corrió. Por ejemplo, decir va a llover, ¿sí? Nosotros vemos el cielo oscuro y vamos a decir, uy, va a llover. ¿Por qué? Porque el cielo está oscuro. O cuando la mamá le dice al niño que está saltando por todo lado, se va a caer y efectivamente se cae, ¿sí? Son predicciones que son más reales, que son más factibles que sucedan, ¿listo? En cambio, las predicciones que yo empleo con Will son predicciones basadas en mi opinión o basadas en mi experiencia, ¿sí? Entonces, si ven la diferencia entre una y la otra, o sea, son similares, pero siempre tienen su diferencia, ¿listo? Entonces el ejemplo nos dice, look at those black clouds, it is going to rain.
mira esas nubes negras, va a llover, ¿sí? Eso es lo que dice. Y miren la estructura, it is going to rain. Tenemos el pronombre que es it, is, que es la forma para conjugar el it con el verbo to be, going to, que pues es este auxiliar para futuro, y rain, que es lluvia, que es el verbo que se utiliza para decir lluvia, ¿listo? It is going to rain. Bien, continúe. ¿Qué otra estructura, qué otra característica va a tener will en contra de el going to? Entonces, vamos a ver qué va. Ay, odio que pase esto. Ya. ¿Qué expresa algo que va a pasar en el futuro? ¿Listo? Que como tal es algo que va a pasar en el futuro, ¿sí? Como yo les decía en la clase anterior, este will lo podemos emplear en cualquier forma para expresar algo que va a pasar en el futuro, ¿sí? Como por ejemplo, el sol va a brillar mañana, ¿sí? Nosotros vamos a decir que el sol va a brillar mañana, entonces podemos utilizar will, ¿sí? En cambio, el going to, ya vamos a ver, nos dice que puede expresar algo que puede pasar, ¿listo? Algo que podría pasar. Por ejemplo, get back, the bomb is going to explode. Entonces, ¿qué significa eso? Get back es como vuelve, ¿sí? Como devuélvase. La bomba va a explotar, ¿sí? Algo que va a pasar. ¿Listo? Es diferente, o sea, es diferente el uno en cuanto al otro, porque este es algo que ya casi va a pasar, ¿sí? En cambio, el otro es una expresión en futuro cualquiera, ¿sí? No es como de que, por ejemplo, en unos minutos digamos, el horno microondas va a acabar de calentar la comida, a decir que ya se va a calentar la comida, ¿sí? Esa es la expresión. Digamos, going to se utilizaría para decir algo con más urgencia, ¿sí? Como ya va a pasar el carro o ya va a pasar el carro, ¿sí? Es diferente, es como con esa urgencia. En nuestro lenguaje suena igual, pero en el inglés, para expresar esa inmediatez, vamos a utilizar el going to. Y si no necesitamos esa inmediatez, simplemente vamos a utilizar el will. ¿Listo? Y pues, bueno, esas son algunas de las diferencias. Acá que nos dice, both will and going to can be used for make future predictions without having a real difference. ¿Listo? Entonces, in meaning, ¿qué nos dice acá? Que las dos, will y going to, se pueden usar para hacer predicciones en el futuro sin tener una diferencia real, ¿sí? O sea, las dos se pueden utilizar sin que tengan tanta, o sea, sin que una sea diferente a la otra, porque las dos están expresando como tal el futuro, lo que yo les comentaba las clases, digo la clase pasada, ¿listo? Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a continuar con la guía número 7. Déjenme ver acá una cosilla. Mm, Ok, no cargo acá. Bueno, vamos a continuar entonces con la guía número 7. En esta guía número 7, entonces veíamos la clase pasada, mm, que teníamos pues primero la explicación de cómo funcionaba el will, los ejemplos de cómo funcionaba el contour, los ejemplos, las excepciones, y veíamos también los adverbios de frecuencia, que eran estos. Teníamos el always, usually, often, sometimes, hardly ever, rarely, never, esos son, estos hasta acá. Always, usually, often, sometimes, hardly ever, or rarely, y never. Never.
Y pues veíamos este primer punto, que lo que teníamos que hacer era, en este caso, pasar de español a inglés. ¿Listo? Entonces acá, por ejemplo, siempre. ¿Qué significa siempre? Always, ¿cierto? ¿Cómo se traduce, perdón, al inglés? Casi siempre. Entonces, almost ever, almost always. Normalmente, normally. Hardly ever. ¿Listo? Y bueno, eso estaba fácil. ¿Listo? Oh my gosh. Vimos también el segundo punto, que se trataba de que conjugáramos estos adverbios de frecuencia con el sentido de la oración. Entonces, acá estaba el ejemplo. I play tennis on Sundays. Entonces, ¿en dónde se pondría? Entonces, siempre se va a poner el pronombre o sujeto, luego va a ponerse el adverbio de frecuencia y luego va a ir el verbo. I often play tennis on Sundays. Yo a veces juego tenis en los domingos. Y ya teníamos el resto. Entonces, por ejemplo, este. I have toast for breakfast, perdón. Oh my God. I have toast for breakfast. Entonces, always, always significa siempre. Have, I always have toast for breakfast. Yo siempre tengo tostadas para el desayuno. Drink beer. I drink beer. I never drink beer. Yo nunca bebo cerveza. Do you go to work by bus? Entonces, acá, ¿cómo sería? Como es una pregunta, siempre tenemos que mantener la estructura de la pregunta. Y si recordamos en present simple, la estructura de la pregunta siempre va a ser así, de acuerdo al pronombre, obviamente. Do you usually go to work by bus? Do you usually go by bus? Oh my God. Do you usually go to work by bus? Podemos hacerlo así o do usually. No, yes, es así, sí, porque no tiene sentido si lo ponemos al revés. Tiene que ir así. La estructura de primero el auxiliar do, luego va a ir el pronombre y luego va a ir el adverbio. ¿Listo? De frecuencia. Do you usually go to work by bus? Y pues así sucesivamente. A ver, en la forma negativa, ¿cómo sería? She doesn't often go to bed. Oh my gosh. Go to bed late. O también puede ser she often doesn't go to bed late. ¿Listo? Podemos poner primero el doesn't o podemos poner primero el often. ¿Listo? Las dos formas también son posibles. En este caso sí, para el negativo. Ella a veces no va a la cama tarde. ¿Listo? Y pues así sucesivamente con todas las oraciones. ¿Listo? Bien. El tercero nos dice, escribe oraciones afirmativas en futuro simple usando will. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer, esto ya lo hicimos la clase pasada, pero como yo quiero que a ustedes esto les quede totalmente claro, yo necesito saber ustedes cómo lo están escribiendo. ¿Listo? Para este caso del tercer punto, todos vamos a hacer el número 3 y lo vamos a escribir en el chat del grupo y vamos a comparar cómo lo escribieron. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el número 3. ¿Cómo ustedes realizan el número 3? Por favor, escríbanlo al chat del grupo y yo los leo y ya corregimos si está bien o está mal. El number 3. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ya lo corregimos.
¿Listo? A ver cómo les quedó ese número 3. Ok, a ver, entonces dice, Alejandro Martínez says, The Will Sunshine. The Will Sunshine, también dice Diego Alexis Navarrete. Ok, who else? ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Cómo lo harían? A ver, ¿qué dice Marisol? ¿Qué dice Miguel? ¿Qué dice Derly? ¿Qué dice Michelle? ¿Mm? ¿Cómo lo harían? El tercer punto, The Sunshine. ¿Cómo lo harían? Empleando este auxiliar will. Los leo, chicos. No importa si les queda mal, no, no pasa nada, ¿listo? Esa es la idea, que si les quede mal, que a ustedes ya aclaren cómo se debe realizar, ¿listo? Un minutico. Bien, entonces, Miguel también dice que The Will Sunshine. Bien, entonces, ¿qué pasó ahí, chicos? Estamos tomando a The como si fuera el sujeto. ¿Y qué significa The? ¿Quién me dice? ¿Qué significa The? THE. Significa el, los, las, ¿sí? Depende de qué, del sustantivo, ¿cierto? El sustantivo es sun y sun es sol en inglés, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros escribimos the will sunshine, ¿cierto? Estaríamos diciendo que el sol shine, ¿cierto? Estaríamos diciendo el will sunshine. Estaríamos poniendo, o sea, se entendería igual si nosotros lo ponemos, digamos, por ejemplo, en el traductor, diríamos el sol brillará, pero la forma en la que va escrito está mal porque will no va ahí. Estamos poniendo will
como si el que fuera a brillar fuera él, no el sol, sino el artículo él, ¿sí? Entonces estaría mal escrito ortográficamente. Tenemos que especificar que el que va a brillar es el sol, ¿cierto? The sun. Entonces, como tal, lo que va a brillar es el sol, no el artículo solito, sino el sol. El sol va a brillar, ¿sí? Eso es lo que nos dice esta oración. El sol va a brillar, ¿sí? Lo que ustedes escribieron fue poner el will después, obviamente, del sujeto, porque creyeron que el sujeto era de, pero debemos ponerle sentido a la oración, ¿cierto? Y el artículo, pues es un artículo, no es un sujeto. Como tal, el sujeto, ¿cuál es? El sol, ¿cierto? Entonces debemos mirar eso. Y si se fijan, acá no está así, no está partido, no está dividido, perdón, no está dividido. No está dividido ni de, ni sun, ni shine, sino que están juntos. The sun. ¿Listo? Entonces pilas ahí. The sun will shine. ¿Listo? Y las otras espero que las hayan hecho bien. ¿Listo? Bien, entonces ya hicimos la 3. Esta carita triste porque nos quedó mal. ¿Listo? Carita triste. A ver, busquemos una carita triste por acá. Mm, Ay, no tenemos caritas tristes. Bueno, pongamos una X. Listo, esta nos quedó mal. Vamos a mirar la siguiente. Nos dice el cuarto. Completa las oraciones con future simple utilizando will. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo mismo que ahorita. Nosotros solitos hacemos una y ya la profe la corrige, ¿listo? Entonces, vamos a hacer la número 3, ¿listo? También. Solitos, hagamos la número 3. ¿Cómo haríamos la número 3? A ver, ¿cómo les fue? Eh, Deadly, tú escribiste, Diana escribió The Will Shine, ok, le faltó el sol, escribiste El brillará, pero no el de una persona, sino el del artículo. Él brillará, eso es lo que escribiste, entonces no pusiste el sol. Y Derly, escribiste Will the Sunshine, escribiste la oración como si fuera una pregunta. Y no es una pregunta, es una afirmación. Si fuera una pregunta, tendría que tener un signo de interrogación al final, ¿listo? Entonces, ese también está mal. Es The sun will shine, ¿listo? El sol brillará. Bien, ahora hagamos esta número 3, que es una estructura negativa, a ver cómo les queda y ya la corregimos, ¿listo? Profe, cualquiera. No, la número 3.
Bien, entonces, escribió Derly, dice, we will start not. Ok. Diego dice, we will not to watch the film without you. Bien. Y Alejandro dice, we won't start to watch the film without you. Bien, ¿qué tenemos que ver acá? Em, Esta es una oración negativa, ¿cierto? Tenemos que recordar que para escribir una oración en futuro negativa tenemos el auxiliar will y le podemos agregar el not. Pero también existe el want, ¿listo? Que es la forma negativa de will, ¿listo? Y esta es la que más se usa, ¿listo? No significa que decir will not esté mal, pero se usa más el want, ¿listo? Entonces, ¿cómo se escribiría? Se escribiría así. We won't start, we won't start to watch the film without you. Entonces, ¿qué dice acá? Nosotros no comenzaremos a ver la película sin ti. Eso es lo que nos dice esta oración. ¿Listo? No es correcto como lo escribió Derly. ¿Por qué? Porque Derly está haciendo una estructura gramatical, digamos que no es la adecuada. ¿Listo? Estás agregando will, luego estás agregando el verbo y luego estás agregando el not. Eso no estaría mal ortográficamente. Tal vez si nosotros lo tradujéramos, lo pusiéramos en el traductor, pues diríamos no comenzaremos, ¿sí? Nos diría la misma, nos daría el mismo significado, pero estructuralmente estaría mal escrito, ¿listo? Entonces debes tener cuidado con eso. Bien, entonces sí, se escribiría won't start, ¿listo? O lo mismo digamos en el caso 4. The bus wait not for us. ¿Listo? ¿Qué dice acá? El bus no esperará por nosotros. Eso es lo que nos dice. ¿Y cómo lo podemos escribir? Lo podemos escribir como will not o lo podemos escribir como want. Pero como les digo, es más común encontrar el want que el will not. ¿Listo? Entonces, por lo general, vamos a utilizar el want. ¿Listo? Entonces, muy bien para Alejandro, lo hizo muy bien. ¿Listo? We want to start to watch the film without you. ¿Listo? Want. Profe, Entonces, dime. ¿se me puede hacer un favor? ¿Será que puede ir hacia arriba? Es que no entendí cómo al fin va puesto donde el sol brillará. Ah, en ese. ¿Qué no entendiste? Es que lo que pasa es que cuando ustedes ponen The Will Sunshine, estarían poniendo como que el sujeto es el artículo y el artículo es de, ¿sí? El sujeto como tal es el sol, ¿sí? El sol completo, no es solamente el artículo. El sujeto es the sun will shine, el sol brillará, ¿sí? Es muy diferente escribir the will sunshine a decir the sun will sunshine, es muy diferente, porque lo que ustedes estaban escribiendo pues no tenía sentido, ¿ves? Es Ah, ok, diferente ya. una cosa respecto a la otra. Ok, ok. ¿Listo? Bien, vamos abajo. Entonces, estas son para las afirmativas, estas son para las oraciones en negativo y ahora vamos a ver cómo se escriben las preguntas. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerla. A ver, hagamos el cuarto, hagamos el cuarto, solitos.
Hagamos dos. Hagamos el 3 y el 4. ¿Listo? Esos dos. A ver cómo les va. El profe. El 3 y el 4. ¿Cómo les queda el 3 y el 4? ¿Y qué pasó con el resto? Con Lorena Salazar, con Marcela, digo, Mónica, si es Marcela o Mónica, no me acuerdo bien. Con Diana, con Diego, ¿qué pasó? Why don't you write? ¿Por qué no escriben? Ya escribió Derly, ya escribió Miguel, ya escribió Alejandro. Profe, buenos días. Qué pena, es que estoy conectada a otro dispositivo. Soy Marisol. I'm sorry, Marisol. Ok. Please write. Escribe. ¿Cómo crees que sería el 3 y el 4? ¿Cómo lo Bueno, harías tú? ya lo escribo. Ok, I wait. So, Marisol, what happened? A ver, vamos a leer quién ha escrito sus compañeros. Alejandro Martínez dice, para el cuarto dice, em, will she forgive me? Ok. Derly dice, will she forgive me? Bien. Alejandro Martínez para el 3 dice, when will you get home? When will you get home? Dice Miguel. Derly dice, when will you get home? Bien. Diego dice,
Well, when will you get home? Is she will me forgive? Ok. Diana dice, when will he home? Ok, when will get home? She will get home. Ok. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Miremos el número 3. El número 3 nos dice, when, oh my gosh, ok, nos dice, when you get and home, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta que existe algo que se llaman las WH question. ¿Listo? Esas WH question son las siguientes. What, where, when, which, who, why, what, where, when, which. Ok, este me quedó mal. Which, what, where, when, which, who, why, and how. ¿Listo? No es una WH question, pero funciona igual. ¿Listo? Bien, entonces, cuando nosotros tenemos estas WH questions, estamos indicando una palabra que me está diciendo que es una pregunta. ¿Listo? What significa qué. Where significa dónde. When significa cuándo. Which significa cuál. Who significa por qué. Y why significa, who significa quién y why significa por qué. Y how significa cómo. ¿Listo? Estas, como se dan cuenta, son palabras que me están indicando una pregunta. ¿Listo? Cuando tenemos estas palabras que me indican una pregunta, esa palabrita va a ir siempre de primeras. Por lo tanto, vamos a agregar where. ¿Listo? Ya sabemos que will, cuando nosotros vamos a hacer una pregunta, will va de primeras. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a escribir will. ¿Listo? Y luego ahí sí va a ir el pronombre o sujeto. ¿Listo? When will you get home? Entonces, varios lo escribieron así, pero a ninguno le quedó bien. ¿Alguien me puede decir por qué a ninguno le quedó bien? ¿Por qué creen que no les quedó bien a ninguno, ninguno? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué faltó ahí? El que me diga le doy punto. El Will va de primero. Sí, de primeras está, mira, primero acuérdate que va a ir el AWH question, que en este caso es when, que significa cuándo. Y will va a continuación porque la estructura gramatical nos dice que el will va de primeras, ¿listo? Entonces ahí inmediatamente después del when va a ir el will. Eso está bien. Pero hay algo que les faltó. A todos les faltó. ¿Qué es? El signo de interrogación, profe. ¿Quién me dijo? ¿Quién me dijo? Yo, Oh, profe, que si le faltó el signo de interrogación a la oración. sí, ¿cómo es su nombre? Nayeli, pero estoy conectada de otro dispositivo. Bien, Nayeli. Exacto, a todos les faltó el signo de interrogación, porque si ustedes no ponen el signo de interrogación, no están haciendo una pregunta. Tienen que poner el signo de interrogación. ¿Listo? Acá no está en específico, pero ustedes ya deben saber que cuando ustedes hacen una pregunta le deben colocar el signo de interrogación. Y nunca vamos a poner el signo de interrogación que abre porque eso no existe en ese lenguaje. En nuestra lengua sí existe ortográficamente, pero en ese lenguaje no existe. ¿Listo? Entonces, when will you get home?
estamos haciendo una pregunta, tenemos que poner el signo de interrogación. Entonces, muy bien, Nayeli. Nayeli, te llevas tu punto de la clase de hoy, ¿listo? Bien. Y el Gracias, segundo profe. punto nos dice will. ¿Por qué? Porque ortográficamente nos dice que para hacer una pregunta vamos a poner el verbo auxiliar will de primeras. Va a ir el pronombre will she forgive me. Forgive me. ¿Listo? Ella me va a perdonar, me perdonará. Eso es lo que está diciendo, ella me perdonará. Y no es correcto escribir will she me forgive me. Oh my God, will she me forgive? Porque no quedaría con lógica. ¿Listo? Es así, se escribe así. Este es un, ¿cómo se llama? Un pronombre de propiedad, entonces va al final. ¿Listo? Will she forgive me? Eso es. Así se debía escribir y obviamente poniendo el signo de interrogación. ¿Listo? Bueno, miramos de qué se tratan los demás ejercicios. Espero que les haya quedado un poco más claro cómo se realizaban. ¿Listo? El 6 nos dice, conjuga los verbos entre paréntesis en future simple usando con to. ¿Listo? Entonces nos dice, Mr. Potts going to sell his house. Recuerden que para utilizar going to tenemos que conjugar el pronombre o sujeto con el verbo to be. Mr. Potts, ¿es un hombre o es una mujer? ¿Quién me dice? Un hombre. Un nombre, profe. Por lo tanto, sería que un he, un she, un it, Un hit. ¿cierto? Estaría en la tercera persona. Cuando yo tengo he en el verbo to be, ¿cómo lo conjugo? Como he are, he is, he am. His. ¿Cuál sería la conjugación con el verbo? His. Entonces, sería Mr. Potts is going to sell his house. El señor Potts va a vender su casa. ¿Listo? Oeste. Our neighbors spend their next holidays in the Caribbean. Nos dice que nuestros vecinos van a ir las siguientes vacaciones al Caribe. ¿Listo? Entonces, our neighbors, nuestros vecinos, ¿qué pronombre sería? Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos. ¿Cuál sería? Vosotros no existe, obviamente, pero Ellos. ¿cuál sería? ¿Mm? Sería ellos, Will. nosotros, ustedes, nuestros vecinos. ¿Qué pronombre sería? We are. We. Exacto, serían ellos. ¿Y cuál es la conjugación con el verbo to be para ellos? Are. No, they what? They, porque we, porque we no, porque we significa nosotros. Y estamos hablando de nuestros vecinos, no estamos hablando de que nosotros vamos a ir al Caribe, sino que nuestros vecinos van a ir al Caribe. Son ellos, y por lo tanto ellos es they. ¿Listo? They are. ¿Listo? Entonces, our neighbors are going to spend their next holidays in the Caribbean. ¿Listo? Are. ¿Listo? Debemos tener en cuenta todos esos aspectos. ¿Listo? Bien, el 7 nos dice, conjuga los verbos entre paréntesis en future simple usando going to. Entonces, acá, ¿qué tenemos que hacer? Poner en negativo el pronombre, ¿cierto? Entonces, el primero nos dice, I
¿Cuál es la forma negativa del verbo to be para I? Escríbanme en el chat rápidamente porque ya se nos va a acabar la clase. ¿Mm? I am not. ¿Listo? I am not tell. I am not going to tell you the secret. I am not going to tell you the secret. Yo no te voy a decir el secreto. Y el negativo lo vamos a poner justo con la conjugación del verbo to be. Y lo podemos poner así como I am not, o lo podemos poner así como am y la contracción. ¿Listo? Amt. ¿Listo? Las dos formas son posibles. ¿Listo? Eso para el negativo. Y para el interrogativo vamos a utilizar el verbo to be de primeras. Entonces, you, ¿cuál es la conjugación del verbo to be? Con you, are, ¿cierto? Entonces, para hacer la pregunta, vamos a escribir, are you going to help me? ¿Me vas a ayudar? Bien, entonces, esos son los ejemplos. Ya se nos va a acabar la clase. Y recuerden siempre poner el signo de pregunta cuando estamos haciendo preguntas. ¿Listo? Bien, y el 9 nos dice, oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Complete the sentences using will or going to. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si se acuerdan del videito que vimos al inicio, lo que tenemos que hacer es mirar la lógica de la oración. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, what are your plans for next weekend? Nos dice el 10. ¿Cuáles son tus planes para el siguiente fin de semana? ¿Se acuerdan del video? ¿Con cuál iría? ¿Con will o con going to? ¿Con cuál? Rápido, rápido, rápido. Fast, fast. ¿Quién me dice? Alejandro dice que con will. Pero estamos hablando de tus planes para el próximo fin de semana. Planes. Planes que tú ya tienes para lo siguiente. No que estás decidiendo ahora mismo, sino los planes que tienes. Sería con going to. ¿Listo? What are your plans for next weekend? I am going to meet my friends. ¿Listo? Eso es. Entonces, tenemos que mirar la lógica de la oración. Mirar si la oración está haciendo un pronóstico, qué tipo de pronóstico está haciendo. Si es un plan, qué tipo de plan está haciendo. ¿Listo? Aunque la diferencia no es significativa. Si es un plan a largo plazo, usamos going to. Pero si es un plan que estamos, si es una decisión que vamos a tomar ya mismo, usamos. Pues eso es. Siempre debemos, en este último punto, debemos mirar en cuál va going to y en cuál va will. Y eso sería todo. ¿Listo, chicos? Gracias por estar en la clase y por su participación. Y nos escuchamos el próximo sábado. El día martes se les va a enviar la guía número 8 y tienen hasta el 3 de noviembre para enviar la guía número 7. ¿Listo? Que estén bien. Have a nice weekend. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe, chao. Gracias.